a una semana. El sacrificio de Jesús, yo creo que todos los días lo tenemos que tener presente. Amén. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, dice que se reunió con sus discípulos, hizo la última cena, se le llama la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, y Él se reunió para decirles que Él iba a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando Él les anuncia eso, dice que todos se entristecen, pero le dice: no se entristezcan, porque es entonces que yo voy a pararme sobre la muerte, la enfermedad y la pobreza, la voy a destruir y les voy a dar victoria. Pero era un sufrimiento real. Entonces, cuando Él, antes de entregar su vida, dice que Él toma un pedazo de pan, y dice que toma la copa, y dice que empieza a partir el pan, y Él le dice: esto es mi pan, este es el pan que es partido por vosotros. Pero dice que después de que Él oró, Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Toma la copa y dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Luego Él dice unas palabras claves, unas palabras que nos traen una tremenda enseñanza. Dice: hacer esto en memoria de mí todas las veces que fuere necesarias. ¿Por qué dijo estas palabras que a veces no le ponemos atención? Palabras que a veces ignoramos, pero sabe que tienen un tremendo y poderoso significado. Él dijo: hagan esta santa cena las veces que sea necesaria para que recuerden mi muerte. Porque cuando nosotros tomamos la santa cena, recordamos a nuestro Señor Jesucristo muriendo en esa cruz del Calvario. Por eso Él dijo: háganla todas las veces que sean necesarias en memoria de mí. Porque cuando nosotros tomamos la santa cena, nos debemos recordar. En otras palabras, Él dice: no se les olvide cómo yo fui a la cruz del Calvario para morir por ustedes. Y yo quiero enseñarles esta mañana, mis amigos televidentes, que hay muchos beneficios por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay tres que destacan entre todos, porque hay muchísimos, pero hoy quiero destacar tres que yo siento que son los primordiales por lo cual Jesús fue a morir en la cruz del Calvario. Entonces vamos a ver en Colosenses capítulo 2, en su versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál fue el primer beneficio que Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario? Que mucha gente solamente lo recuerda cada año en la Semana Santa, pero esto tenemos que recordarlo cada día para que podamos entender y sobre todo tener la revelación y saber cuál fue el sacrificio, por qué fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que para perdonar nuestros pecados, número uno, para que Jesús murió en esa cruz del Calvario de una manera tan cruel, para perdonar nuestros pecados. Dice que en esa cruz del Calvario nosotros teníamos una acta levantada. Ya ve que si usted va a demandar algo a alguien, se le levanta una acta. Toda demanda tiene que tener como respaldo un acta de conocimiento de hechos. Entonces sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, había una acta levantada que nos enjuiciaba, que nos había metido en una cárcel de culpa y de condenación por nuestros pecados. Estábamos en una prisión encarcelados y había un acta que nos acusaba delante de Dios, y esa acta estaba llena de todos nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús ve todo esto que estábamos nosotros pasando y que no había forma de salvarnos, porque Dios instituyó a un cordero en el Antiguo Testamento para que lo mataran las familias, y dice que la sangre se rociaba cada año. Por eso celebramos cada año, claro, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero el cordero se sacrificaba cada año. ¿Saben para qué Dios lo instituyó? Lo instituyó para que las familias, cuando estuvieran sacrificando ese cordero,
crucificando, y cuando se acuerden de todo lo que Él hizo por ellos, ya no pequen. Entonces dice que Jesús, cuando vio esa acta, Jesús vio el acta que nos acusaba a todos delante de Dios y dijo: no hay forma de que ellos salgan de esa cárcel de pecado. Solamente hay una forma, que yo vaya a morir en la cruz del Calvario. Y en esa cruz, todas esas actas que nos acusaban a nosotros, Él las tomó y dice que las clavó en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Jesús fue a la cruz del Calvario. El lugar que era para nosotros, Él lo tomó por nosotros. Amén. Hay gente que ya no le emociona esto. ¿Por qué? Porque se acostumbró al sacrificio de Jesús. Cuando esto, mire, es para que la iglesia y todos aquellos que oigan este mensaje vivan apasionados de Jesús. ¿Por qué? Porque murió por mis pecados. Yo tenía un acta que me acusaba delante de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesús? La tomó esa acta. Yo no voy a tomar personal. Tomó el acta que me acusaba como una pecadora y la clavó en la cruz. Y anuló esa acta. Y Él dijo: ya no hay un acta que acuse a mi hija, porque yo ya la agarré y la clavé en la cruz y le perdoné todos sus pecados. Amén. El sacrificio de Jesús nos trajo redención, nos redimió de nuestros pecados. Había una acta, quiero que quede bien claro, que sobre ti había un acta que te acusaba. Jesús la agarró y la clavó en la cruz del Calvario y te perdonó. Y te hace como si nunca hubieses pecado. Aleluya. Dice, verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros declaramos que Jesús en la cruz del Calvario tuvo la mayor de sus victorias. El diablo pensó que lo estaba matando, el diablo pensó que lo estaba venciendo, pero Cristo estaba venciéndolos a ellos. Dice que públicamente, por eso lo crucificaron públicamente, porque públicamente le estaba diciéndole: miren, los estoy derrotando y les estoy despojando todo poder que tienen sobre la humanidad para salvarlo, perdonarlo y hacerlos justos para siempre. Aleluya. Amén. Ya no sigas cargando tu culpa. Dios perdona todos tus pecados. Dice la palabra que no importa cuán grandes sean tus pecados, Él los toma, o más bien ya los tomó en la cruz del Calvario. Solo tienes que creerlo y sentirte perdonado. Amén. Ya no sigas cargando tu culpa. La gracia es un regalo que te da lo que necesitas, no lo que merece. Por gracia, dice la palabra, sois salvos. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios hacia una humanidad perdida, hacia una humanidad que caminaba a la perdición, hacia una humanidad que estaba perdida por la eternidad. Pero la gracia de Dios nos salvó. La gracia es lo que Dios te da, aunque no lo merezcas, pero lo necesitas. Aleluya. Amén. Es un perdón completo que te hace justo, como si nunca hubieses pecado. ¿Sabe que el milagro más grande que tú y yo podamos recibir no es la sanidad de nuestro cuerpo, es la salvación de nuestra alma? Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados, diga comprados, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados, dice, por precio. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por ti y por mí? Su muerte. Aleluya. El derramar toda su sangre en esa cruz del Calvario, Jesús pagó tu deuda. Diga: Jesús pagó mi deuda. Tú y yo estábamos sentenciados en una cárcel, estábamos prisioneros del pecado, porque el pecado te cautiva, el pecado te mete en una cárcel. Por eso hay gente que dice: yo no puedo salir de este pecado, y tú solo no podrás salir
Estabas sentenciado a muerte. Estabas esperando morir para ser condenado. Así como en lo natural, cuando agarran a un delincuente y lo meten en una cárcel, ahí está. Más si fue sentenciado a muerte o le dieron la pena de muerte, ¿sabe qué van a hacer? Ahí va a estar encerrado, esperando que llegue el día que le apliquen la pena de muerte. Así exactamente estabas tú y yo, en una cárcel, esperando ser sentenciados, esperando la muerte para irnos por la eternidad de perdición. Jesús, cuando nos ve en esa cárcel, dijo: yo no puedo dejarlos allí. Yo soy el único que los puede sacar cuando yo vaya a esa cruz del Calvario a expiar todos sus pecados, a anular el acta de los decretos que había contra ellos, y la clavó en la cruz. Y tú no tienes ningún pecado si ya te arrepentiste y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Ahora, estando en esta cárcel, ¿qué pasa? Vino Jesús con su grande amor. Amén. ¿A qué? A morir por nosotros, a morir por ti. Pagó un precio por ti. ¿Cómo no voy a amarle? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no le voy a dar mi vida si Él me dio la suya? Él dio su vida por mí, ahora yo le doy la mía. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque vino a morir por nosotros. Vino a morir por ti. Pagó un precio para que salieras de esa cárcel de pecado. Amén. Pagó un precio. Dijo: aquí está el precio. Vengo a pagar el precio del pecado de esta humanidad. ¿Y dónde la pagó? En la cruz del Calvario, muriendo por todos nuestros pecados. Antes de decir el segundo beneficio, el primer beneficio es perdón de pecados para una humanidad perdida, para una humanidad que estaba sentenciada a la muerte. Pero antes de ir al segundo beneficio, yo quiero que, amigo televidente, tú repitas esta oración y la iglesia me va a ayudar. Padre, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, y también sé que tú enviaste a Jesús a morir por mí en esta tierra. Te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de él. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, tus pecados hoy mismo fueron borrados. El acta que te acusaba delante de Dios, la lista de pecados que había y te acusaba delante de Dios, fue anulada en la cruz del Calvario. Segundo beneficio que la muerte y resurrección de Jesús nos trajo es que nos reconcilió con el Padre. Diga: me reconcilió con el Padre. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque practicábamos pecado. Por tanto, éramos enemigos porque el pecado es el enemigo de Dios. Entonces, practicando nosotros pecado, nos constituimos enemigos de Dios. Por eso dice la palabra que el que se hace amigo del mundo, del pecado, se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros éramos enemigos de Dios, mas sin embargo no lo sabíamos y decíamos: Dios
pecados de la humanidad. ¡Qué poderoso! Aleluya, amén. Amén. Aleluya, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos separaba del Padre. Había una separación entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Estábamos separados. ¿Qué nos separaba de Dios? El pecado. El pecado era como una barrera que nos había distanciado de Dios. Pero Jesús vino en esa cruz del Calvario, derriba esa pared que nos separaba del Padre y nos reconcilia con Él. Por eso decimos que somos sus hijos. Amén. Amén. Diga, yo soy el Hijo de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque Jesús te dio ese derecho de ser hijo. Dice, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos hizo miembros de la familia de Dios. Aleluya. Todo aquel que recibe a Jesús en su corazón pasa a ser un miembro de la familia de Dios. Así es que, amigo televidente, ven a ser parte de esta familia de Dios. Amén. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es nuestra base? Jesús. ¿Cuál es la base del cristianismo? ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Jesús. Diga Jesús. Vamos a ver el tercer beneficio. Es, número 1, Jesús te perdonó en esa cruz del Calvario por medio de su sacrificio. Número 2, te reconcilió con Dios, te acercó con Dios. Aleluya. 1 Corintios 1:18. Antes de ir al tercer beneficio, vamos a ver 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque muchas veces el ser cristiano nos dice que Jesús es una locura ser cristianos, pero para los que se pierden es una locura ser cristianos. Pero para nosotros, los que hemos creído en Jesús y que Él vino a morir por nuestros pecados y resucitó, nosotros creemos que estamos salvos por la predicación de la palabra. Para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Vamos a ver el tercer beneficio. Jesús te sanó. Diga, sanó. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas. A mí me encanta probarle todo lo que le predico con la Biblia, y es lo que le gusta a la gente. La gente dice, yo veo este programa, me gusta. Pero ¿sabe por qué? Porque todo es bíblico. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En esa cruz del Calvario se castigó la ley que se había hecho. En el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, se creó una ley, y a través de esa ley era castigada la gente. Pero Cristo vino, dice, a destruir esa ley, para que esa ley ya no se aplicara ahora. Porque en aquel tiempo, cuando alguien cometió un pecado, lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban. Esa era la ley que se les aplicaba. Pero Jesús dijo, no puede ser, yo tengo que hacer algo a favor de ellos. Entonces en esa cruz dice que destruyó la ley. Dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La muerte, la enfermedad.
enfermedad y la pobreza. Jesús vino a expiar en esa cruz del Calvario nuestra sanidad. En la cruz del Calvario Jesús pagó tu dolor y tu enfermedad para que hoy tú recibas sanidad. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, el cual no hizo pecado, y está hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni... ¿Dónde está? 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está la clave. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? En la cruz del Calvario Él pagó nuestra enfermedad. No solamente pagó nuestros pecados, no solamente nos compró a precio de sangre para redimirnos del pecado, dice que ahí también compró nuestra sanidad. En esa cruz del Calvario, aleluya, se quedó tu enfermedad. Amén. Por eso dice, estábamos muertos a los pecados, estábamos muertos en pecado, pero Él nos vino a redimir para que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. En esa cruz se quedó tu enfermedad, en esa cruz se quedó el cáncer, en esa cruz se quedó el problema que tienes en los riñones, en el páncreas, en el intestino, en cualquier órgano de tu cuerpo. En esa cruz del Calvario se quedó tu dolor, se quedó tu tristeza, se quedó tu angustia. Ahí se quedó. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerlo para ser sanos. Y yo voy a orar por cada televidente y por alguno de los que están aquí. Usted crea que Dios puede hacer un milagro. Amén. Yo voy a hacer una oración por los enfermos. En una ocasión hice lo mismo, oré. Y yo dije, esa matriz que no puede concebir, va a concebir. Y una hermana de la iglesia que tenía 10 años creyéndole a Dios por un milagro de poder concebir, dice que en ese día ella concibió, sintió que algo Dios depositó dentro de ella. Así es que hoy tú puedes recibir esa semilla de tu milagro y tú lo puedes recibir ahora. Amén, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Yo creo a esa palabra poderosa que he predicado. Dice que por las llagas de Cristo, por todo este dolor, por todo este sufrimiento que Cristo llevó en la cruz del Calvario, dice, por cuyas heridas nosotros hemos sido curados, nosotros hemos sido sanados. Yo envío sanidad